Muy buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarlos, espero que todos se encuentren excelentemente bien. Soy su servidor, Daniel Rosas Lara, soy doctor en pedagogía. En días pasados platicaba con el doctor José Silvestre López Saldaña. Él es médico cirujano, ginecólogo, pero además es diácono permanente en nuestra arquidiócesis de León. Un amigo muy entrañable, padre y hermano, a quien le mando un saludo muy grande y muy fraterno también. Precisamente hacíamos una comparación en lo que platicábamos entre lo que es la casualidad y lo que es la causalidad. Y a colación de esto me permití escribir unas líneas que en este momento quiero compartir con ustedes y también las vamos a reflexionar. No existe la casualidad, existe la causalidad. La casualidad es producto de la nada y esta no es posible que exista porque sería lo que le llamo yo una contradicción ontológica, ya que todo se reduce al ser y este es existencia en plenitud. Debemos de considerar que la ontología es una rama de la filosofía que estudia al ser y por consiguiente la existencia. La existencia se reduce al ser y el ser es existencia. De tal manera que si decimos que la casualidad procede de la nada, no es posible que exista. La nada es ausencia de existencia y por consiguiente es imposible que exista lo que es inexistente. De tal manera que de entrada la casualidad queda completamente descartada. La causalidad es el origen y el motor, el principio y el fin, de donde venimos y hacia donde vamos. La causalidad es Dios, como causa primera y causa última. Él nos creó y a Él tendemos a regresar. ¿Sí? Ya el doctor angélico Santo Tomás de Aquino lo explicaba hermosamente en una de sus 5 vías para demostrar la existencia de Dios, que hace referencia precisamente a esto, a la causalidad. Dios, causa primera y causa última, de donde venimos y hacia donde tenemos que regresar. Todo cuanto pasa o cuanto sucede tiene una causa divina. Todo es voluntad de Dios. A veces nosotros no entendemos por qué pasan las cosas. No son sumamente indescriptibles. Puede ser que nosotros tengamos trazado un camino para nuestras vidas, un proyecto muy propio, muy nuestro, con el cual incluso nos llegamos a sentir ampliamente comprometidos. Y un día de pronto todo se acaba, se viene abajo y nosotros sentimos que también nos venimos abajo con él. Entramos en pánico, en caos, en desesperación y eso es algo normal, porque son sentimientos muy humanos propios de nuestra condición. Y esto es algo que puede pasar de manera común, que nosotros ya tengamos planeado algo para nuestra vida, como lo escribimos por aquí, un proyecto, un plan de vida, y que de pronto por circunstancias incluso ajenas a nosotros, se viene abajo, se acaba, se desmorona, y sentimos que la vida se nos acaba también. Sentimos que nosotros también nos vamos abajo y nos desmoronamos junto con ese plan o ese proyecto, ¿sí? Y es cuando nosotros nos preguntamos ¿por qué? Incluso decimos ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Sí? Y a veces nosotros le preguntamos a Dios y no encontramos una respuesta, o al menos no encontramos una respuesta de forma inmediata. Es allí en donde tenemos que aprender a ver la mano de Dios, descubrir su voluntad, llegar a esa causalidad primera y última de Dios. Puede ser o incluso es seguro que nosotros le pidamos algo a Dios y no nos lo conceda, aun cuando lo pedimos con mucha fe. En ocasiones nosotros esperamos que la respuesta de Dios sea inmediata y pensamos que el resultado de la oración es algo mágico, algo que se va a presentar de forma inmediata en cuando terminamos esa oración
o cuando nosotros salimos de la habitación, o cuando nosotros salimos del templo, y no es así. Dios nos da una respuesta, pero nos la da en el mejor momento y en el que sea más conveniente precisamente para nosotros. Se ha dicho y es bien sabido que Dios no siempre nos da lo que le pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos o es mejor para nosotros. Así que sigamos pidiendo con fe y la respuesta de Dios llegará, no de forma mágica e inmediata, como nosotros quisiéramos, pero sí, poco a poco y de acuerdo a los tiempos y la voluntad de Dios para con nosotros. Incluso se dice popularmente, los tiempos de Dios son perfectos. De todo esto que estamos platicando, existen muchos ejemplos, y el más grande, la vida diaria. El despertar cada día es causalidad divina. El acudir a una cierta escuela, a un trabajo, es causalidad divina. El encuentro de dos personas para forjar una amistad profunda que llega a ser incluso fraternal, filial, paternal, es causalidad divina. De tal manera que nosotros tenemos que con esto encontrarle sentido a todo lo que somos y a todo lo que hacemos, entendiendo que todo tiene su causa en Dios, su origen en Dios y su fin en Dios. Aquí es en donde entra lo que se conoce como la voluntad de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a pedirle a Dios, que se haga su voluntad, así como lo dice una de las peticiones del Padre Nuestro, que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Igualmente, que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, en todo lo que somos y en todo lo que hacemos cada día. Con esto no estoy diciendo que todo esté escrito o determinado, porque el determinismo no es posible en la vida del hombre como respuesta de la voluntad divina. El determinismo no existe. Dios no nos tiene ni determinados ni destinados para algo en concreto. Dios nos hace invitaciones en nuestra vida, Dios nos hace un proyecto, nos hace un plan y nos ayuda a crear también un plan o un proyecto de vida, ¿sí? Pero también Dios respeta nuestra libertad. Ya al principio también de la Edad Media, en la patrística, un gran santo, San Agustín, obispo de Hipona, nos hace referencia a esto precisamente, a ese libre albedrío, a esa libertad que Dios nos ha dado de forma racional y que nos lleva también precisamente a discernir lo que nosotros tenemos que hacer. De tal forma que si nosotros en algún momento decidimos no llevar a cabo eso que Dios nos está presentando como un plan o un proyecto para nuestra vida, está bien. Ya buscaremos nosotros también, de acuerdo a ese libre albedrío, la mejor forma de realizar en todo momento la voluntad de Dios. Dios respeta nuestra libertad y nuestras decisiones, pero precisamente en esa libertad y en esas decisiones es en donde tenemos que aprender a ver la realidad de la causalidad de Dios como principio y como fin. Es un tema muy amplio que da para reflexionar mucho más, pero yo los invito a que a partir de este momento nosotros tengamos presente en nuestra vida la causa primera que es Dios y la causa última que es Dios en todo lo que hacemos, y que aprendamos también a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas, así como también el plan o el proyecto que Dios tiene para nosotros y que nosotros, de acuerdo a nuestro libre albedrío, podemos realizarlo o no. Pero en caso de que optemos por esto último, que busquemos entonces la mejor forma de servir a Dios, y qué mejor que a través de nuestro prójimo y de las personas que están cerca de nosotros. Y de manera muy especial espero que esto nos ayude a vivir plenamente, intensamente y sobre todo a ser felices y con ello sentirnos muy realizados en todo momento.
Los saludo con mucho gusto, espero que todos se encuentren muy bien y que esto nos ayude a vivir mejor y sobre todo a ser mejores personas. Hasta pronto y muchas gracias por su atención.